Buenos días a todos. Daros la bienvenida a esta jornada. Queríamos comentar en concreto que, bueno, vamos a esperar 2 o 3 minutos, un par de minutos de cortesía para que el número de personas que se habían inscrito puedan acceder a la jornada. Y como bien habréis escuchado, la grabación ha comenzado, es decir, la sesión va a ser grabada, no con fines de, bueno, en principio es para simplemente, lo digo para que tengáis en cuenta que si alguno no quiere aparecer con la cámara abierta, que no hay problema alguno. Tenéis también un canal de chat que mi compañero Manuel lo tiene operativo para que cualquier tipo de consulta que tengáis la podéis hacer. De todas formas, al final de la exposición vamos a tener un turno de preguntas y para resolver cualquier tipo de duda o consulta que tengáis. En concreto, la intención nuestra es daros a conocer todas las medidas que están vigentes desde ayer, 1 de junio de 2021, en referencia al cese de actividad de los trabajadores autónomos, ¿vale? Son medidas extraordinarias de apoyo a este colectivo y, en concreto, reguladas en el Real Decreto Ley 11/2021. Se trata de la 5ª convocatoria de este paquete de ayuda que ha salido desde la declaración del primer estado de alarma. En concreto, sabéis que desde el 14 de marzo al 30 de junio tuvimos un cese de actividad extraordinario. Luego hubo un segundo en época estival del año pasado, que fue de julio a septiembre. El tercero, que ocupaba de octubre a enero. Y el cuarto y anterior a este, que iba de febrero hasta el 31 de mayo, hasta este lunes. Y a partir de ayer ya está vigente esta prestación. Vamos, son diferentes prestaciones, vamos a ir desgranándola entre 3 compañeros, mi compañera Inma Cabrerizo, mi compañero Antonio Angulo y yo, que me llamo Enrique Pérez. Y nada, que estamos completamente a vuestra disposición para cualquier tipo de duda. Como os indico, tenéis el chat y, sobre todo, si en algún momento precisáis de algún asesoramiento más profundo, más especializado por un caso más concreto, pues bueno, tenéis también, os vamos a dejar los números de contacto, pero no hay problema alguno, podéis contactar con nosotros. Voy a ir avanzando porque la presentación tiene un contenido en el que no es que sea excesivamente amplio, pero sí que es verdad que tiene mucho detalle y así no hago esperar a las personas que habéis entrado de forma puntual, ¿vale? Aquí tenéis todas las sedes que tenemos en Andalucía. Actualmente sabéis que por el tema de la situación y de la pandemia, ¿no? Va a buen ritmo el tema de la vacunación, pero bueno, de forma puntual no estamos atendiendo presencialmente, se hará, se supone, en cuanto las circunstancias lo permitan, pero bueno, ha habido algún caso de contagio y queremos evitar, pues bueno, tanto por precaución y prevención, ¿no?, hacia nuestros usuarios como hacia los trabajadores. Tenéis los teléfonos del 900-100-060, que es un teléfono gratuito. Tenéis también para poder contactar con nosotros a través de contacto en nuestra página web, www.datao.es, o dirigir vuestra consulta al correo genérico de nuestra entidad, Data Andalucía, que es ata@datandalucía.com. Por supuesto, tenéis también a vuestros fidelizadores, con los que podéis contar para, bueno, trasladarle cualquier tipo de incidencia, consulta o, bueno, necesidad para acceder a algún convenio. En concreto, y ya entrando de lleno en estas medidas extraordinarias de prestaciones extraordinarias de cese de actividad, veis que en concreto, bueno, está regulado en este Real Decreto Ley 11/2021, que es otra medida de urgencia, y es del 27 de mayo, se publicó al día siguiente, el día 28, el viernes pasado, y bueno, tiene una vigencia que va desde el día 1 de junio, que fue ayer, hasta el 30 de septiembre. Lo que sí quiero que tengáis en cuenta es que, bueno, más o menos el procedimiento es muy similar a la convocatoria anterior, a la que fue de febrero a mayo. Creo que ya todos, más o menos, tenéis un cierto conocimiento de cómo funcionan. Las mutuas cada vez están más ágiles en este sentido, pero bueno, que sepáis también que hay un plazo amplio, ¿vale? En concreto,
vamos a ver 5 artículos, que es el que trata de la protección a los trabajadores autónomos, que se regula en el título 2 de este Real Decreto Ley, y salvo este artículo 5, que trata la exención en la cotización, todos los demás tienen que ser solicitados, ¿vale? Aquí, en este caso en concreto, la exención no tiene que solicitarse. Cuando haya que solicitar alguna de las medidas que contaremos en los siguientes artículos, tener también la tranquilidad de que lo único que tenéis que presentar es el formulario, ¿vale? Ante la mutua, pero que no os van a requerir documentación alguna de momento. Por eso no vamos a entrar en ese apartado, porque aparte ya veréis que bueno, los periodos que van a tener en cuenta, fundamentalmente para comparar se va a coger el segundo y el tercer trimestre de este 2021, entonces imposible porque no hemos terminado ni siquiera el segundo trimestre, ¿vale? Entonces, bueno, esos trimestres, en cuanto, por ejemplo, al IVA, el 303, el resumen anual, el 390, o bien el 130, el 131, en el caso de formación objetiva y demás, si lo requieren, lo requerirán en un futuro, ¿vale? Que en principio, como va a haber también un índice a través de un cuadro donde se va a comprobar una caída de un 7,5, si se cumple eso no sería necesario aportar documentación. No quiere decir que quien no llegue a ese umbral, pero si se considere perjudicado, sí que podría plantearlo, únicamente que sí que tendría que aportar documentación, pero la documentación se va a aportar cuando las mutuas revisen y eso será ya el año que viene, ¿vale? Bueno, pues entramos en el artículo 5, en la exención en la cotización, y vemos que la vigencia la va a tener durante todo el periodo en el que va a estar vigente este Real Decreto Ley, que es desde el 1 de junio hasta el 30 de septiembre de este año, y supondrá una exención del 90% en las cotizaciones, es decir, en la cuota del mes de junio, un 75% en la de julio, un 50% en la de agosto y un 25% en la de septiembre. Obviamente, sí que tenemos obligación de cotizar y obviamente esa cotización va a ser por la diferencia de los porcentajes marcados anteriormente. Es decir, se pagará el 10% en junio, el 25% en julio, el 50% en agosto y el 75% en septiembre, ¿vale? Para ello, sí que se nos exige también estar dado de alta en RETA, en el régimen especial de trabajadores autónomos, y se marca hasta el 30 de septiembre de 2021. Manolo, no sé si hay algo en el chat porque nos puedas decir. Como requisito, pues tenemos que haber percibido, para poder acceder a esta exención contemplada en el artículo 5, hasta el 31 de mayo, alguna de las prestaciones por cese de actividad reguladas en los artículos 6 o 7 de ese Real Decreto anterior a este, que es el Real Decreto Ley 2/2021. Y obviamente sí que va a ser incompatible esta exención con el cobro de cualquiera de las prestaciones de cese de actividad contempladas en este título segundo. ¿Por qué? Porque la persona que pueda acceder a alguna de las prestaciones prácticamente ya va a tener aparejado una disminución o una exoneración de la cuota. Entonces, esto es simplemente para que el que no pueda acceder tenga, digamos, al menos esta posibilidad. Vamos a ver en el chat porque ha puesto alguien. Hay una persona que tiene problemas para oír. Si Manolo se puede poner en contacto con ella. Y había otra persona que había levantado la mano. Si nos quiere escribir por el chat. Enrique, estoy con el chat, ¿vale? Tú no te Vale, preocupes. perfecto. De acuerdo, gracias. Bueno, pues en principio este sería la exención, que es de los artículos más cortitos y que creo que queda bastante claro, no tiene tampoco mucha más que indicar aquí en este sentido. Lo único que sí, que sepáis que no es necesario el solicitarlo, es decir, se va a aplicar de oficio directamente. Doy paso a mi compañero Antonio, ¿vale? Para que empiece con el artículo 6. Hola, buenos días. Gracias, Enrique. Bueno, preguntar antes de nada, ¿se oye bien el audio? Sí, Antonio. Vale, perfecto. De acuerdo, pues entonces, bueno, vamos a entrar, bueno, como comentaba anteriormente Enrique, había un sistema de exenciones, pero también está la opción de lo que es seguir solicitando o cobrando la prestación pura y dura, es decir, una cantidad percibida en forma, pues, bueno, de subsidio, por así decir, o, bueno, en este caso de prestación propiamente dicha.
La vigencia es desde el 1 de junio hasta el 30 de septiembre de 2021, bueno, lo que viene a cubrir estos 4 meses, tal y como se vienen estructurando la normativa en las anteriores, y también, bueno, en este caso la cuantía a percibir sería el 70% de la base mínima de cotización, el 40% en caso de tener familiares, ¿de acuerdo?, que se estén beneficiando también de la prestación, en este caso de la prestación de cese de actividad, de la misma prestación. El derecho a la prestación, pues, como bien dice aquí, nace desde el día siguiente a la adopción de la medida de cierre o desde el 1 de junio de 2021, cuando se mantenga la suspensión de la actividad iniciada con anterioridad a esta fecha. Es decir, en el caso de que nuestra actividad, claro, esta prestación de cese de actividad es por suspensión temporal, es decir, que si a mí me suspenden la actividad mediante cualquier normativa regulatoria, es decir, bien una medida nacional, autonómica, provincial o local, ¿de acuerdo? El derecho a solicitar esta ayuda pues, es desde el día siguiente al que se publica esa suspensión en cualquier boletín oficial. Pero no solo eso, sino que también si, por ejemplo, nosotros veníamos percibiendo esta ayuda anterior a la aprobación, es decir, o a la más bien a la entrada en vigor de la norma, que es desde 1 de junio, ¿qué ocurre? Que se va a seguir y se mantiene esa suspensión, pues se va a aprobar automáticamente, se va a seguir, se solicita y se va a seguir cobrando desde el 1 de junio, es decir, como si no hubiese habido ningún salto o ninguna o que haya terminado la vigencia de una normativa para empezar la vigencia de otra. Entonces, en este caso, en ese momento nace el derecho al día siguiente desde el que se decreta la suspensión, ¿no? La obligación de cotizar, bueno, en este caso yo creo que va a ir en la línea del resto de opciones, pero es la exoneración de la cuota de seguridad social desde el primer día del mes en que se adopte la medida y hasta el último día del mes siguiente al que se levante dicha medida. Es decir, si yo, por ejemplo, solicito esta suspensión a día 25 de un mes, pues la medida me va a exonerar la cuota desde el primer día de mes. Es decir, ese mes no va a pasarse cuota. Y luego el último día del mes siguiente al que se levante dicha medida. Es decir, tantas de las mismas, desde que termina el día que termine, ya sea el día 3, 4, 10 o 15 de un mes, en este caso, pues, por ejemplo, de agosto, pues no se va a cobrar, se va a exonerar la cuota completa de ese mes. ¿De acuerdo? Requisito: estar afiliado y en reta al menos 30 días naturales antes de la fecha en que se decreta la suspensión temporal de toda la actividad. Es decir, si yo he estado 30 días antes dado de alta en reta, sí voy a tener derecho. Y aquí, por ejemplo, se nos puede dar casos muy particulares. Es decir, que, por ejemplo, hay suspensiones que se hacen a través del municipio dentro de las propias suspensiones autonómicas. Es una cosa extraña, pero se me ha dado el caso. Por ejemplo, en venta ambulante se suspenden en este caso, mercadillos, cuando la Junta de Andalucía, se suspenden. En este caso, el ayuntamiento puede suspenderlo. Se nos dio el caso de un municipio que lleva suspendido desde el 11 de agosto de 2020 y, en cambio, la norma autonómica sí que levanta la restricción, pero la municipal no. Bien, si la persona que solicita, por ejemplo, se dio de alta en septiembre de 2020, no se puede acoger a la suspensión municipal porque no estaba dada de alta 30 días naturales antes de la fecha. En cambio, sí se puede dar al resto de suspensiones que se proclamen posteriormente de instituciones mayores. Es decir, eso es un caso muy concreto, pero para que veamos el ejemplo de esos 30 días naturales anteriores a la suspensión, ¿no? A la suspensión temporal. Hay que hallarse al corriente en el pago de las cuotas de seguridad social. Esto, pues, prácticamente se da en todos los casos siempre. Y, Enrique, sí. No, bien. Bueno,
y nos piden, hay que tener meses de prestación de cata, de lo que es, pues bueno, en este caso cese de actividad del trabajo autónomo. ¿Hay que tener carencia de cotización? No, no hace falta. La única carencia que nos van a pedir esos 30 días naturales anteriores a la suspensión. ¿Consume prestación de cata? Tampoco. Es decir, puesto que debido a que no me exige esa carencia mínima, tampoco me va a consumir, porque es que hay gente que ni siquiera ha generado el derecho propio para otras opciones diferentes, con lo cual no consume. ¿Exige la reducción de ingresos? Tampoco. Y bueno, y hay un límite de rendimientos netos. Tampoco tenemos ese límite de rendimiento neto por una sencilla razón, porque esto es lo que es la opción, lo que se conocía como la opción de causa de fuerza mayor, es decir, es que ustedes me están suspendiendo esa actividad. Con lo cual, sí, si te importa, Enrique. Disculpa, Antonio, es que estaba aceptando una persona y se ha ido la diapositiva. Ya, no te preocupes. Vale. La compatibilidad, ¿con qué es compatible esta prestación de suspensión? Pues bueno, si es compatible con el trabajo por cuenta ajena, siempre y cuando tengamos unos ingresos inferiores al 1,25% del salario mínimo interprofesional. También es compatible con prestaciones que en este caso, puedan ser o no compatibles con el trabajo autónomo. En este caso sería con la de cuidado al menor por enfermedad grave, incapacidad permanente total, jubilación activa, viudedad, orfandad. Es decir, aquí recoge una serie de supuestos de compatibilidad que en otras quizás no va a ser posible, pero en esta concretamente sí. Las incompatibilidades, bueno, pues la incompatibilidad es tener trabajo por cuenta ajena con ingresos iguales o mayores que la cantidad del 1,25% del salario mínimo interprofesional, lo que son los 1.385,41 euros. Antonio, disculpa. Sí. Nos preguntan si cuando hablas de ingresos son netos o facturación. Claro, en este caso, claro, es que, por ejemplo, cuando se dice ingresos menores al 1,25% del salario mínimo interprofesional, los ingresos que son procedentes de la cuenta ajena no es el salario que recibe, sin más, es decir, el bruto, ¿no? Cuando hablamos de ingresos inferiores, o sea, de ingresos, ya esta propia normativa sí hace diferenciación entre el concepto de ingresos ingresos computables fiscalmente, que estaríamos hablando de la facturación, pues bueno, en este caso de lo que serían los ingresos sin el cálculo, sin la resta de los gastos. Y luego estamos hablando de los rendimientos netos. Es decir, los rendimientos netos ya si hablamos de ingresos menos gastos. Ingresos, cantidad de dinero que me entra sin restar los gastos. Rendimiento neto, aquí contablemente si es el ingreso menos gasto en rendimiento neto. Claro, esto aún así las mutuas puede ser que varíen en función, el criterio en función de lo que entiendan en cada momento cada mutua. Si es cierto que la ley desde su inicio que empezó con el término de ingreso de forma muy, muy abierta, ¿no? Ahora sí lo ha ido matizando con las sucesivas aprobaciones, sí que se ha ido matizando esos conceptos y aparecen conceptos más precisos. Entonces, cuando habla de ingresos, pues bueno, en este caso también hay que diferenciar los ingresos procedentes de cuenta ajena, que no vienen de ninguna actividad empresarial, es decir, ni se les resta ni se les incrementa nada, es lo que viene en nómina tal cual. Y luego están los ingresos por cuenta propia, que aquí sí es verdad que, pues bueno, si hay esa diferenciación entre ingreso y rendimiento neto. No sé si Sí que iba a interrumpirte un segundito, Antonio, para comentarle a los participantes que esto que estás comentando, como realmente vamos a seguir la misma secuencia para que sea más sencillo en todos los artículos, se va a volver a comentar prácticamente en los artículos que vienen. Pero que el concepto es el mismo, lo digo para que lo tengáis en cuenta. Vale. Bueno, pues en este caso, no sé la persona
que ha realizado la pregunta, si le ha quedado más o menos claro o contestada la pregunta. Sí, ahora te aviso yo por el chat si nos comenta algo, ¿vale? Vale, y cualquier cosa, bueno, también tendremos un apartado de ruego y preguntas, me imagino que al final de la jornada, con lo cual también podamos reincidir en el tema si queréis, ¿de acuerdo? En cualquier cosa seguimos. Bueno, pues por trabajo, ¿con qué es incompatible la prestación? Esta prestación, la de suspensión temporal, ¿de acuerdo? En este caso, pues bueno, vamos a tener en cuenta esa incompatibilidad con el trabajo por cuenta ajena, con ingresos. Disculpa, Antonio, nuevamente, te comenta la persona que ha hecho la consulta que entiende que dependerá de la mutua. Claro, a ver, depende de la situación, quiero decir, a ver, los términos, dentro de la terminología contable y de los términos contables es lo que hemos comentado. Ingresos son ingresos. Los ingresos no tienen esa imputación de gastos, no implican imputación de gastos. Y luego está el rendimiento, que es, ya aquí sí estamos hablando de esa diferencia, lo que conocemos como beneficio, ¿no? Que la mutua lo entiende de otra manera, bueno, pues también se puede, tendrá que motivar esa respuesta a la mutua y tendrá que explicar por qué entiende una terminología u otra, ¿no? Entonces, pues sí, en parte lleva razón la compañera. Dicho esto, bueno, seguimos. Es decir, dicho esto, pues el trabajo por cuenta ajena o ingresos, pues eso, el límite es 1.385,41. Si se cobra más de eso es incompatible. Con el desarrollo de otra actividad por cuenta propia, ¿de acuerdo? Y con el desarrollo de otra actividad, no está implicando que sea la tuya, pero sí que tenga otra actividad diferente, ¿no? Con la percepción de rendimientos procedentes de la sociedad cuya actividad se haya visto afectada por el cierre, también, y también es incompatible con aquellas prestaciones de seguridad social que son incompatibles con la actividad, que es, por ejemplo, incapacidad temporal, maternidad y paternidad, ¿de acuerdo? Con la prestación de riesgo en el embarazo o riesgo o en este caso para el permiso de lactancia, ¿no? Y ayuda de paralización de flota, que está para el régimen especial de trabajadores del mar. ¿Qué ocurre? Todas estas incompatibilidades pues van a hacer que no podamos, si superamos o estamos cobrando ese tipo de prestaciones, pues nos van a limitar el acceso, o no limitar, simplemente es que no vamos a poder acceder a este tipo de prestación, ¿de acuerdo? La obligación de mantenerse en alta en el RETA, pues sí, durante el tiempo que permanece la actividad suspendida. Durante ese tiempo, claro, mucha gente pregunta, si me doy de baja, sigo cobrando la prestación. Vamos, es que te están exonerando la cuota. No tiene sentido que te des de baja, que te den esa prestación y que no te estés beneficiando de lo que es la exoneración de la cuota, que al fin y al cabo se entiende como pagada o cotizada, mejor dicho, como cotizada cuando no la estás pagando, cuando se supone que te la están exonerando. Solicitud ante la mutua, pues dentro de los 21 días naturales siguiente a la entrada en vigor de la medida restrictiva, es decir, no desde la aprobación de este Real Decreto Ley, sino desde que aparece la medida de suspensión, ¿no? La normativa de suspensión y entonces, pues bueno, tenemos 21 días para solicitarlo, para percibir la prestación desde el primer día en que entra en vigor la medida de suspensión, la medida restrictiva, ¿de acuerdo? Y en caso contrario, pues los efectos quedan fijados al primer día de mes siguiente al que se presenta la solicitud. Es decir, en el caso de que, bueno, de que después de 21 días sigue la suspensión y la solicitamos, pues se nos pasará a los efectos fijados en el primer día de mes, ¿no? Dicho esto, yo creo que ahora mismo, bueno, estas son lo que son las características de requisitos, compatibilidades, es decir, las características de la prestación por suspensión de actividad y daremos paso, bueno, pues a la siguiente opción
para poder, mi compañera Inma dará paso a la siguiente, explicará la siguiente opción de prestaciones. Y lo dicho, de todas maneras, aquella, como bien dice mi compañero Manuel, al final de la jornada pues habilita también un turno de preguntas si necesitáis ampliar o aclarar cualquier información. Con esto, muchas gracias y Inma, cuando quieras, perdón. Vale. Sí, gracias Antonio y Enrique, Manolo, ¿qué tal? Bueno, vamos a ver, yo voy a tratar lo que sería la prestación por cese de actividad que es compatible con el trabajo por cuenta propia a la que hace referencia el artículo 7 de este Real Decreto, ¿vale? ¿Cuáles son las características de esta prestación o de esta prórroga de la prestación? En primer lugar, lo que sería la vigencia, la duración de la prestación, que va a ir desde el 1 de junio hasta el 30 de septiembre de 2021. ¿Qué cuantía va a suponer esta prestación? Pues va a suponer el 70% de la base de cotización que tengamos en el momento en concreto. ¿Por qué ponemos entre paréntesis ese 50%? Pues porque en caso de que se den de situación de pluriactividad, personas que estén trabajando por cuenta propia y por cuenta ajena, pues en vez de hacerle el 70% sobre la base de cotización, la prestación supondrá un 50% de la base. Después, posteriormente, nos detendremos un poquito más en ese aspecto. Con relación a quiénes son las personas que tienen derecho a la prestación. Pues, a partir del 1 de junio, como hemos comentado, tendrán acceso a solicitar dicha prestación aquellas personas que a 31 de mayo de 2021 estuvieran percibiendo la prestación por cese de actividad, que es compatible con la actividad por cuenta propia, y que no hayan agotado los periodos de prestación. ¿Qué ocurre con relación a esto? Bueno, vamos a ver. Hay algo que siempre nos plantean como duda las personas a las que atendemos, ¿no? En su mayoría, porque no tienen un conocimiento muy extenso de lo que es la prestación por cese de actividad de carácter ordinario. En el año 2007 se publicó el Estatuto del Trabajo Autónomo y ahí venía recogida lo que era el concepto de prestación por cese de actividad y posteriormente pues se regula y se desarrolla en otras normas, ¿no? Esa prestación por cese de actividad, esa contingencia era de carácter voluntario hasta que a partir de enero de 2019 pasa a ser de carácter obligatorio, ¿vale? ¿Cuál es la cuestión? Pues la cuestión es que hay personas que desde enero de 2019 de forma obligatoria están cotizando para tener cubierta dicha prestación y hay otras personas que ya antes de esa fecha, antes de enero de 2019, venían cotizando para poder, digamos, tener cubierta esa contingencia en el caso de que se produjera el hecho que provocaba el poder tener acceso a esa prestación. Teniendo esto en cuenta, si una persona empieza a cotizar en enero de 2019 en la contingencia de prestación por cese de actividad, pues si hacemos la cuenta, sabremos que tiene cotizados en esta prestación, sabremos que tiene cotizado en esta prestación pues más de 24 meses, estaríamos hablando de unos 28 meses, ¿vale? Aquellas otras personas que vienen cotizando de antes, pues lógicamente habrá muchos más meses de prestación cotizada. ¿Qué ocurre? Que durante el tiempo en que duró lo que es el confinamiento, digamos lo que sería la declaración del primer estado de alarma, esa prestación extraordinaria que percibíamos no suponía un consumo de tiempo cotizado para acceder a esta prestación. Empieza a consumirse a partir de la primera prórroga de la prestación extraordinaria, es decir, a partir de julio. Si contamos los meses que van desde julio de 2020 a la fecha en la que estamos ahora mismo, veremos que incluso tenemos más de 8 meses cobrando dicha prestación. Y la regulación general que se hace de la prestación es que aquella persona que tenga cotizados de 24 a 29 meses tienen acceso a 8 meses de prestación, por lo que nos estamos dando cuenta que hay personas que, en su gran mayoría, las personas que hayan podido acceder a dicha prestación, han estado percibiendo prestación más allá del tiempo que tenían cotizado. Es decir, estamos hablando... Hay una persona que pregunta, dice, ¿cotizan obligados en cese a partir de 2019, pero los autónomos con tarifa plana no los tienen incluidos, ¿no? A ver, no. Aquí sí que tenemos que indicar, como bien decía Irma,
que la prestación se hace, esa cobertura entra como obligatoria a partir del 1 de enero de 2019 para toda aquella persona que trabaje por cuenta propia, cotice en renta y no tenga la cuota bonificada. Pero no quiere decir que los que estén en tarifa plana no lo tengan. No lo tienen de oficio, pero de forma voluntaria pueden acceder y darse de alta en esa cobertura. Efectivamente. Si lo hacen, viendo sobre todo el panorama en el que nos encontramos, sería lo más lógico, sobre todo porque la subida, digamos, en esa cuota no va a ser tanto como para el beneficio que supone. Pero como bien os indicaba Irma, indiscutiblemente lo que hay que atender es a los periodos que cada uno tenga. Es decir, hay gente que de forma ya voluntaria había optado por esta cobertura con anterioridad. Una cobertura que tiene 24 meses máximo de prestación, mirando los últimos 4 años, ¿vale? Pero hay que saber, como bien decía Irma, si a partir de julio consume o no. Lo que sí que tenéis que tener en cuenta que cuando se haya accedido por el caso que ha comentado Antonio, que es la suspensión de la actividad por decisión de la autoridad competente, en ese caso no se consume, ¿vale? Para que lo tuvierais en cuenta. Te dejo, Irma, que sigas, perdón. Gracias, Enrique. En resumen, con relación a lo que hemos estado comentando hasta ahora, la persona, como he comentado antes, que estuviera cotizando en cese de actividad de forma obligatoria a partir de enero de 2019, si ha venido percibiendo la prestación hasta el momento en el que nos encontramos, estamos hablando de 11 meses de prestación, 11 meses consumidos, teniendo en cuenta que lo máximo que ha podido llegar a cotizar esa persona, que como digo ha estado cotizando desde enero de 2019, son 28 meses, pues vemos que con 28 meses tendrían acceso, como he comentado antes, a 8 meses de prestación, es decir, hemos consumido más tiempo de prestación del que habíamos cotizado, ¿vale? ¿Qué ocurre? Bueno, pues que aquellos que tengan más tiempo cotizado, es decir, aquellos que venían cotizando antes de 2019, pues como digo, tendrán más tiempo cotizado y habrá que ver cuánto tiempo cotizado es el que tienen, porque en función de esto veremos si tienen acceso a ese 70% de la base de cotización, a esta prestación de la que estamos hablando actualmente. Incluso habrá gente que se haya dado la circunstancia de que a lo mejor hayan tenido una baja por incapacidad temporal, ¿vale? Ya sea por contingencias comunes o por contingencias profesionales o accidentes de trabajo, que durante el tiempo en que se percibe esa prestación no se puede percibir la prestación por cese. Y esas personas, ese tiempo que no se ha percibido de prestación también lo tienen ahí, que no se ha consumido, ¿vale? Por eso es importante que podamos hablar con nuestros gestores, nuestros asesores y ver en la totalidad de, digamos, de nuestras cotizaciones cuánto tiempo llevamos cotizando por esta prestación de cese de actividad. También hace referencia aquí a los autónomos que no han solicitado prestaciones anteriores y que tuvieran a fecha de junio, digamos, un periodo de prestación al que poder acceder. También podrían solicitar esta prestación, o sea, personas que no hayan consumido esas prórrogas, ¿no?, de las que estábamos hablando antes. ¿Obligación de cotizar? Pues sí, existe la obligación de cotizar. Durante el tiempo en el que estamos percibiendo la prestación, debemos de ingresar la cuota que tenemos que pagar como autónomos a la seguridad social, ¿no?, a la tesorería. Lo que sí tenemos que saber es que de esa cuota que estamos pagando, la parte de contingencias comunes, que es la parte o el grueso más importante de la cuota, estábamos hablando de un 26, un 28,30%, ¿vale? Nos lo va a devolver la mutua, de tal forma que vamos a tener que hacer frente al 2% de la cuota. Es decir, que una persona que tiene una base de cotización de 944,40 euros, que es la base mínima actual, si aplicamos estos porcentajes, pues le estará devolviendo la mutua 267,26 euros y el autónomo tendrá que encargarse del pago, ¿no?, o el autónomo asume 18,88 euros. De ahí el hecho que muchas personas, cuando les preguntamos, ¿usted qué es lo que está cobrando de prestación? Dice, estoy cobrando 900 y pico de euros. Realmente lo que está cobrando es el 70% de la base más la devolución de la cuota de autónomo
o la parte de la cuota de autónomo que hemos hecho efectiva. Vamos a ver otra cuestión, requisito, pues estar afiliados y de alta en el RETA, es decir, estar constituidos como autónomos, estar dados de alta en RETA, no haber agotado los periodos de prestación, como hemos mencionado anteriormente, no haber cumplido la edad ordinaria de jubilación, y hallarse al corriente del pago de la cuota a la Seguridad Social, no tener deudas con la Administración de la Seguridad Social. Tener meses de prestación por cese de actividad, consumir la prestación de cata, pues, consume la prestación, sí, lo hemos mencionado anteriormente, mientras que estamos, digamos, recibiendo esta prestación, estamos consumiendo tiempo al que tenemos acceso a la prestación. ¿Reducción de ingresos? Sí se exige una reducción de ingresos específica. ¿Cuál es esa reducción de ingresos? Bueno, pues nos hablan tanto de ingresos como también nos habla del límite de rendimientos netos. Con relación a los ingresos, se van a tomar como medida de comparación o comparativa lo que son segundo y tercer trimestre del año 2021 con el segundo y tercer trimestre del año 2019. Y tiene que haber una caída, una disminución de esos ingresos en más del 50%. Y por otra parte, es también importante saber que no se puede superar los 7.980 euros en el segundo y en el tercer trimestre de este año 2021 como rendimiento neto, como el rendimiento, lo que sería el rendimiento que sostiene después de haber hecho pues, los descuentos y haber hecho las reducciones en los ingresos en bruto que podemos obtener. En cuanto a límites de rendimientos netos, como he comentado anteriormente, ya lo mencioné al principio, que esta sí que es compatible con el trabajo por cuenta ajena, pero con ciertas limitaciones. Y estas son las limitaciones que se hacen con respecto a lo que es la compatibilidad con la pluriactividad. En primer lugar, el trabajo por cuenta ajena, lo que son los ingresos que obtengamos, tienen que ser inferiores al 1,25% del salario, o sea, a 1,25 veces el salario mínimo interprofesional. Es decir, a la cantidad que aparece ahí serían 1.385,41 euros. Y lo que sería la suma de lo que obtenemos como ingreso del trabajo por cuenta ajena con el trabajo por cuenta propia debe ser igual o inferior al 2,2 del salario mínimo interprofesional, es decir, 2,2 veces el salario mínimo interprofesional, 2.488,33 euros. Una vez dicho esto, compatibilidades e incompatibilidades. Compatibilidades, bueno, pues con prestaciones que podemos recibir y que son en definitiva compatibles con la actividad. Ahí tenemos lo que es el cuidado de menor con lo que sería una enfermedad grave. Tenemos lo que es la incapacidad permanente total. Sabéis que hay personas que para el desempeño de la actividad que venían desarrollando hasta el momento en que se produce el hecho que causa o genera lo que es la prestación por incapacidad permanente, ¿vale? Como digo, esas personas no pueden desempeñar la actividad que venían desarrollando hasta ese momento, ¿no? Sin embargo, sí pueden realizar otro tipo de actividad. Bueno, pues es compatible esa prestación por incapacidad permanente con esos ingresos que puedo obtener con otro tipo de actividad que sí me permite la Administración de la Seguridad Social ejercerla. Pues lo mismo que es compatible en ese caso, también sería compatible esa prestación con esta prestación por cese de actividad. Viudedad, orfandad. Y después, en cuanto a incompatibilidades, pues tenemos la incapacidad temporal por enfermedad como un accidente no laboral, lo que es la baja por enfermedad, maternidad, paternidad, lo que sería riesgo durante el embarazo, y lo que es la lactancia natural, ayuda a la paralización de la flota, que ya hemos comentado antes de qué trata, la jubilación activa parcial, total o total, tampoco sería compatible. De hecho, es que como no es compatible la jubilación en sí ordinaria, pues tampoco lo es la jubilación activa. ¿Hay obligación de mantener alta? Mientras que se esté percibiendo la prestación, sí existe esa obligación. Hay que solicitarla, no existe la obligación de hacerlo entre el 1 y el 21, pero si lo hacemos entre el 1 y el 21 podremos cobrar la prestación desde el 1 de junio y si no es así, pues empezaríamos a cobrarla a partir del momento en que, se solicitaría la prestación. Podemos pasar... Sí. En concreto eso, como lo dice Inma, desde el primer día del mes siguiente, ¿vale? Que son uno de los cambios que se ha producido en la normativa.
Bueno, pues entramos, creo que lo ha comentado alguien en el chat, en el artículo 8. El artículo 8, como veis, el nombre es bastante amplio, pero en principio es para lo que nos puedan causar derecho a la prestación de cese de actividad del artículo 7. Y se hace referencia al artículo 7 de este Real Decreto Ley, que es el que acaba de explicar Isma, que son las personas que tienen tiempo cotizado y por tanto tienen esa carencia para poder acceder en determinadas condiciones. No hace referencia ni al 6, que es la suspensión por causa COVID-19, ni hace referencia tampoco al artículo 9, que explicará después Antonio, que hace referencia a los autónomos de temporada. Por tanto, en el caso concreto que nos ocupa ahora es aquellos que no puedan causar derecho a la prestación ordinaria de cese de actividad del artículo 7. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir, por ejemplo, los que no tengan tiempo suficiente cotizado, los que no tengan tiempo cotizado y, por tanto, también aquellas personas que están en tarifa plana, que no hayan optado voluntariamente por acogerse, en este caso, a la cobertura de cese de actividad. No sé si me escucháis mejor ahora, es que se escucha muy grave. Si me escucháis bien, por lo menos alguno de vosotros que me lo digan. ¿Escucháis bien? Yo sí te escucho bien, ¿eh? Vale. Yo sí te Bueno, escucho, Enrique, bien. Sí es cierto que en el chat comenta que no... sí, eso estoy viendo. De acuerdo. Bueno, pues intentaré hablar más fuerte. No sé si me escucharéis mejor o no. En concreto, la vigencia del artículo, vamos, de este artículo 8, va también durante todo el periodo que rige, digamos, el Real Decreto Ley, que es desde el 1 de junio y hasta el 30 de septiembre de 2021. Esto prácticamente, salvo en los casos de suspensión por COVID, se va a repetir en prácticamente todos los artículos. Aquí la cuantía sería del 50% de la base mínima de cotización y del 40%, como ya se ha indicado en algún otro caso, si hay más de una persona beneficiaria dentro de la unidad familiar, ¿vale? El derecho a la prestación, pues aquellos trabajadores autónomos que a 31 de mayo venían percibiendo alguno de los, vamos, de lo que son las prestaciones de cese que se contenían en el artículo 6 y en el 7 del Real Decreto anterior y que no puedan causar derecho a la prestación del artículo que hemos comentado, ¿vale? Del artículo, no, del artículo 7 de este Real Decreto Ley, podrán, a partir del 1 de junio, ¿vale?, acceder a esta prestación de cese extraordinaria, si obviamente cumplen los requisitos. ¿Obligación de cotizar? Sí, como indicaba Isma en el otro caso, exactamente igual. Durante el tiempo en el que se esté percibiendo, la persona que trabaja en el régimen especial de trabajadores autónomos, que cotizan en ese régimen, debe de ingresar la totalidad de las cotizaciones a la Tesorería General de la Seguridad Social. Y la mutua abonará, pues junto con el importe de la prestación que a cada uno corresponda, el importe de las cotizaciones también por contingencias comunes, ¿vale? Como indicaba Irma también en el artículo anterior y tomando como referencia la base de cotización mínima, esto va a suponer que el coste que vamos a tener que afrontar no llega a los 19 euros. En cuanto a los requisitos, nos piden estar dados de alta en RETA, en este caso, desde el 1 de abril de 2020, es decir, antes del 1 de abril de 2020, y no lo piden por el periodo que van a tomar como referencia, ¿vale? Es decir, se suponen que son para aquellos que están en tarifa plana y, obviamente, han sido, como todos los demás, pues bueno, se han encontrado con la situación de la pandemia, pero siempre antes del 1 de abril de 2020. Y, por supuesto, hallarse al corriente en el pago de las cuotas de la Seguridad Social. Esto es muy importante y, aparte, si no lo estuviéramos, la Administración nos va a invitar al pago de las mismas. Si necesitáis cualquier tipo de asesoramiento en este sentido, porque no estuvierais al corriente, también sería posible tramitar, pues bueno, un aplazamiento de la deuda, un fraccionamiento de la misma, que nos ponga un calendario de pago y se nos consideraría al corriente. Pero claro, es muy importante el momento en el que se hace, porque dependiendo de que se haga antes de la solicitud, se demuestra que hay una voluntad por nuestra parte de ponernos al día en esas cuotas que tenemos atrasadas, mientras que si lo hacemos con posterioridad, pues ya obviamente lo que se ve es que tenemos un interés en el cobro de la prestación en cuestión. Por eso es tan importante lo de hallarse al corriente o solicitarlo para que se nos considere
al corriente, y si no, pues saber que la administración nos va a invitar al pago de la totalidad, ¿vale? ¿Aquí nos piden tener meses de prestación de cata? Pues no, no se nos pide, ¿vale? De hecho, en principio, no pueden causar derecho a la prestación anterior, por eso precisamente no tienen por qué tener meses de prestación de cese de actividades de trabajadores autónomos. ¿Consume meses de prestación? Tampoco los consume. Pero sí que sí se exige, ¿vale?, la reducción de ingresos. ¿Y en qué medida se exige esa reducción de ingresos? Bueno, pues nos piden que esos ingresos fiscalmente computables de la actividad por cuenta propia del segundo y del tercer trimestre de 2021 sean inferiores a los del primer trimestre de 2020. Y además nos piden acreditar, es decir, que no superamos un rendimiento neto de 6.650 en el segundo y tercer trimestre de 2021. Es decir, estos 6.650 es la suma de ambos trimestres, ¿vale? Creo que ha visto alguna pregunta de ese tipo en el chat, en referencia a lo mejor a otra cantidad, pero que sepáis que es la suma, que aquí habla de segundo y tercer trimestre, porque claro, no habla de semestre, porque el primer semestre iría de enero a junio y el segundo iría de julio a diciembre, y aquí estamos tratando 6 meses, pero que no pertenecen a un semestre, sino que 3 pertenecen a la última parte del primer semestre y los otros 3, que es el tercer trimestre, a la primera parte del segundo semestre del año. En cuanto a la compatibilidad, efectivamente va a ser compatible con el cuidado de menor o de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave, y, como se ha repetido también en otros casos, con la incapacidad permanente total, con la viudedad y con la orfandad. Sin embargo, va a ser incompatible por completo, aquí no hay límites, ¿vale? Aquí es totalmente incompatible con cualquier trabajo por cuenta ajena, es decir, no está permitida la pluriactividad, la cotización por cuenta ajena y por cuenta propia de forma simultánea. Tampoco se permite otra actividad por cuenta propia, es decir, al margen de la que estamos accediendo, ni tampoco la percepción de rendimientos que procedan de una sociedad. Asimismo, tampoco entrarán casos de incapacidad temporal, maternidad o paternidad, que son el nacimiento y cuidado de menor, el riesgo durante el embarazo y durante la lactancia, y también la ayuda de paralización de la flota. ¿La obligación de mantenernos de alta? Pues sí, mientras se percibe la prestación. Esto ya lo comentó también Antonio. Es decir, es algo que forma parte, digamos, del planteamiento de la norma, ¿no? Entonces, en este sentido, que sepáis que, bueno, hay obligación y, tal como comentaba mi compañera Irma, pues la solicitud va a ser ante la mutua y nos dan la posibilidad de hacerlo hasta el día 21 de junio para percibirlo con efecto retroactivo, si no lo hubiéramos hecho el mismo día 1, desde ese día 1 de junio, es decir, desde ayer, y aquellas personas que lo hagan a partir del 21 de junio también pueden hacerlo, es decir, no tienen ningún tipo de problema, pero sí que van a asumir una pérdida en cuanto a días de prestación. Y esa pérdida se traduce en que van a percibirlo desde el primer día del mes siguiente a la solicitud, ¿vale? Bueno, pues le voy a dar paso a Antonio para que os explique el último artículo, que es algo más, digamos, pequeñito y también muy específico. Y posteriormente a Inma hará un comentario, abriremos directamente el turno de preguntas. Antonio, estás mutado. Sí, Enrique. Vale, pues sí. En este caso vamos a ver la prestación extraordinaria para trabajadores autónomos de temporada, ¿de acuerdo? En esta prestación, bueno, entra dentro de la misma descripción, pues la vigencia es la misma que la anterior, desde 1 de junio hasta 30 de septiembre de 2021. La cuantía el 70% de la base de cotización y, bueno, en este caso, obligado a cotizar, pues no nos van a pedir ese tiempo mínimo de carencia, si bien nos van a exigir una serie de requisitos que debemos de cumplir. A ver, en estos requisitos suele modificarse respecto en este caso sería, bueno, pues respecto a la normativa anterior suelen modificarse los periodos, ¿no? De lo que sería, pues bueno, unos meses entrarían, otros no.
Y entonces en esa modificación vamos a ver los que comprenden en esta última parte. Los requisitos: haber estado de alta y cotizando como trabajador o trabajadora autónomo durante un mínimo de 4 meses y un máximo de 7 meses. Es decir, siempre ese mínimo 4, de 4 a 7. En cada uno, ¿no?, de cada uno de los años 2018 y 2019. Es decir, Antonio, no hacer todo... una mención simplemente, Sí. que anteriormente hablaba entre 4 y 6, y aquí se suma un mes más, y puede ser entre 4 y 7 con la intención de que puedan entrar más personas, ¿vale? Es decir, no sé, el mínimo se mantiene, pero el máximo aumenta un mes para no excluir algunos casos que, bueno, quedaban, pues bueno, fuera de la anterior regulación. Efectivamente. Entonces, en este caso, bueno, lo que sí hay que tener en cuenta, ¿de acuerdo?, sería poder, bueno, que nos van a pedir de esos 4 a 7 meses en cada uno de los años, de 2018 y 2019. No vale 6 o 7 meses entre los 2 años, sino que tiene que ser de 4 a 7 meses en el 18, de 4 a 7 meses en el 19. Siempre que al menos dentro de ese marco temporal, es decir, dentro de esos 7 meses, de 4 a 7 meses, haya 2 de ellos que comprendan, ¿de acuerdo?, que sean los meses de junio y septiembre del 18 y del 19, ¿de acuerdo? 2 meses de los 4 a 7 meses tiene que estar dentro de ese periodo, de junio a septiembre. No haber estado de alta o asimilado al alta por cuenta ajena más de 120 días durante el 2018 y durante el 2019, ¿de acuerdo? Aquí nos puede surgir la duda, ¿serían 240 días? No, nos dice más de 120 días durante el 18 y durante el 19. No haber estado en alta o asimilado al alta como trabajador por cuenta ajena más de 60 días durante el segundo y tercer trimestre de 2021. ¿De acuerdo? Y hallarse al corriente de pago en las cuotas de seguridad social. En caso de no hacerlo, nos invitarán a ello la propia administración en un plazo de 30 días. Tener meses de prestación de cata no es exigible. ¿Consume prestación? Tampoco consume. Todo aquello que no sea exigible tampoco va a consumir. ¿Se exige reducción de ingresos? Sí. Aquí sí nos van a exigir una serie de condiciones. Si no te importa, Enrique, de acuerdo. ¿Qué reducción de ingresos nos van a pedir? Bueno, en este caso, más que una reducción de ingresos, es un límite que será no superar el rendimiento neto de 6.650 euros en el segundo y tercer trimestre de 2021. ¿Qué ocurre? Tenemos, tanto en la pantalla anterior como en esta, tenemos señalado con un asterisco. ¿De acuerdo? ¿Te importa, Enrique, volver un segundillo al anterior? Que sería, pues bueno, no haber estado en alta o asimilado al alta como trabajador por cuenta ajena más de 60 días. ¿Por qué? Porque durante el segundo y tercer trimestre de 2021. ¿Por qué? Porque esto nos va a llevar a tener en cuenta que la incompatibilidad se va a producir con la percepción de una retribución procedente de un trabajo por cuenta ajena. Es decir, si yo percibo una retribución procedente de ese trabajo por cuenta ajena, ya estoy haciendo una incompatibilidad. Y luego tenemos en otro caso, que es la incompatibilidad de no superar esos rendimientos de 6.650 en el segundo y tercer trimestre de 2021, pues bueno, también con el trabajo por cuenta propia y con los rendimientos de una sociedad cuya actividad se haya visto afectada por el cierre. Es decir, no puedo superar en ningún momento, para incurrir en esa incompatibilidad, las cantidades que se están marcando en la reducción de ingresos. Luego, obligación de mantener el alta, pues sí tengo obligación mientras se percibe esa prestación. Es decir, en ese momento, pues sí que puedo mantener ese alta. Podrá empezar, en este caso, la solicitud, pues bueno, la solicitud es ante la mutua siempre, y podrá empezar a devengarse con efecto a 1 de junio de 2021 y tendrá la duración máxima de 4 meses. Siempre que se presente la solicitud entre el 1 y 21 de junio
y en caso contrario, pues los efectos quedan fijados desde el primer día del mes siguiente. Es decir, si la solicito en los 21 días primeros naturales, se retrotrae a 1 de junio. Si lo solicito posteriormente a esos 21 días, se va a retrotraer, o sea, perdón, no se retrotrae, se van a fijar en el primer día del mes siguiente. Si la solicito, por ejemplo, el día 25 de junio, pues nos iremos al 1 de julio, ¿de acuerdo? Dicho esto, bueno, damos paso en este caso. Bueno, Inma, te toca. Sí, daremos paso a sí. Inma a que comente este caso este caso que se da en todos los supuestos, o en los supuestos Sí. que aparecen ahí. Sí, como mis compañeros han estado comentando con relación a las prestaciones y a las modalidades de prestación que hemos estado viendo hasta el momento, cada una fija determinadas cuestiones en relación a lo que serían los límites y las cantidades, los porcentajes en cuanto a bajadas, ¿no?, de ingresos, de rendimientos netos y demás. Bien, pues si somos conscientes de que efectivamente estamos hablando de un trimestre, un tercer trimestre que estamos, ¿no?, en ello, como yo digo, pues, ¿qué ocurre? Que son cuestiones que deben de alguna forma considerarse de una forma, como diría yo, previsible, ¿no? No tenemos una seguridad absoluta de lo que va a pasar de aquí a un mes, de aquí a 2 meses, también en función del sector de actividad del que estemos hablando. Sabemos que el tema de la vacunación, como comentó Enrique al principio, el tema también de que esa vacunación pueda facilitar la movilidad de personas, que haya sectores relacionados con la hostelería, con hoteles, apartamentos, bueno, pues que de alguna forma vaya evolucionando a mejor. Esas personas a lo mejor van a ver que efectivamente sus ingresos pues se pueden elevar, sus rendimientos se pueden elevar y que no están cumpliendo a partir de ese momento con lo que nos viene marcando la norma para poder obtener esta prestación. Bueno, pues hay 2 cuestiones fundamentales a tener en cuenta. Uno es que debemos renunciar, ¿vale?, antes del 31 de agosto de 2021 a esta prestación, en el caso de que se dé esta circunstancia. Es decir, básicamente que empecemos a ganar más, ¿eh? Que empecemos a obtener más rendimientos de los que vienen marcados en la norma para poder tener acceso a la prestación. Hacemos referencia al 30 de agosto porque así viene recogido en el Real Decreto para los autónomos de temporada, ¿vale? Entonces hay que tener en cuenta que como viene así recogido en la norma, pues tenemos que atenerlo a lo que diga la norma, ¿vale? Y después, por otro lado, está lo que sería la devolución por iniciativa propia, que, hombre, lógicamente también habría que hacerse, ¿no?, unido a esa renuncia de la prestación que hayamos percibido hasta el momento, ¿vale? Cuando, como digo, superen esos umbrales de los que hablamos. Eso, digamos, es algo que es común a todas las modalidades de prestación que hemos visto hasta el momento, salvo el caso, por ejemplo, de aquellas personas que estén en un cierre perimetral y que sus actividades no esenciales pues tengan que cerrarse pues porque así lo viene establecido y marcado por la norma, porque son circunstancias que lógicamente no están en nuestras manos y que de alguna forma, bueno, pues son restricciones que de alguna manera tienen que estar protegidas, ¿no?, o tienen que tener un plus, ¿no?, de protección frente a otras personas pues que puedan estar ejerciendo su actividad. Si no en condiciones de absoluta normalidad, pero bueno, de medio normalidad. Sí, ¿Vale? Inma, quería comentar que, bueno, aparte de, como bien has indicado, que se superen rendimientos o ingresos en las cuantías fijadas y demás, en el caso, por ejemplo, del artículo 9 que acaba de citar Antonio, como tampoco permite la pluriactividad si supera los 60 días, ¿vale?, durante el segundo y tercer trimestre, también tenemos que ser conscientes de cuántos días de pluriactividad llevamos en ese periodo, porque eso podría hacer que cayéramos y dejáramos de percibir la prestación. Entonces, bueno, que lo tengáis también en cuenta. En principio, abrimos el turno de ruegos y preguntas. Vamos a ponernos la última diapositiva. Hemos intentado ajustarnos al máximo al tiempo, ¿vale? Es decir, porque lo que era la presentación, pues bueno, era bastante extensa.
Tenéis de todas formas para cualquier tipo de consulta que queráis tratar ya en un ámbito más privado, la posibilidad de hacerlo a través de contacto en la página web y también de hacerlo a través del correo de Andalucía, que es el que veis en pantalla, y de la línea gratuita 900-160, así como, de nuevo, recordaros que tenéis cada uno un fidelizador o una fidelizadora que tenéis su contacto y podéis directamente poneros en contacto con ellos. En principio, no sé si Manolo nos está Sí, escuchando. Enrique, si me permite, bueno, antes de Claro. nada, bueno, me presento, soy Manuel Sánchez, yo que estoy siempre, normalmente suelo estar por detrás de la jornada. He estado revisando todos los, o sea, las preguntas que habéis lanzado por chat. Comentaros también que acabo de habilitar la opción para que aquel o aquella persona que considere y quiera entrar a través de audio ya puede, ¿vale? Simplemente sería activar el micro y si quiere, pues se puede también habilitar su cámara y así nos vemos. He seguido por orden aquellas preguntas que habéis ido lanzando, como os comento, así que bueno, voy a pasar por ese orden de entrada. Algunas ya se han ido contestando, pero bueno, igualmente si se me pasa alguna o si queréis lanzar algo nuevo, pues ¿Hay alguna estamos a vuestra persona que tiene disposición. levantada también la mano para que lo Sí, tengamos en ahora cuenta? entramos, sí, feeling good, ahora entramos, pero bueno, tenemos a Noelia, la primera pregunta fue, nos dice, entiendo que esta bonificación solo pertenece a los que han estado cobrando el último cese, Sí, desde a febrero a Noelia en mayo. concreto le respondí yo por ¿Sí? el chat y bueno, prácticamente repite que son aquellas personas que hubieran venido percibiendo hasta el 31 de mayo alguna de las modalidades de prestaciones de cese de actividad recogidas en los artículos 6 y 7 del Real Decreto Ley 2/2011, que es el anterior, el que iba de febrero a mayo, exactamente hasta este lunes pasado. Muy bien. Luego Elisenda nos preguntaba, bueno, cuando fuera posible lanzáramos esta pregunta, si han concedido la ayuda y tienen un accidente laboral coincidiendo con el mes que pagan, ¿ha de devolverla? No sé si se entiende o la... Es ¿Repite? decir, sí, mira, si no han concedido la ayuda y tenemos un accidente laboral, la hago nuestra, coincidiendo con el mes que nos están pagando, ¿debemos devolver esa ayuda? Es decir, cobrar dos, por un lado la ayuda y teniendo un accidente laboral en ese Si momento. nos vamos un poco a la presentación, ¿vale? Es decir, habría que saber un poco el caso de la persona en cuestión para saber si tiene derecho o no a una determinada cotización. Pero si entramos, por ejemplo, en el artículo 8, que es como, digamos, el que prácticamente todo el que no tenga carencia suficiente, meses acumulados de prestación de cese de actividad, puede, digamos, acceder por esta vía, o los de tarifa plana que también comentábamos, nos van a comentar aquí las compatibilidades y las incompatibilidades, ¿vale? Es decir, como incompatibilidad aparece una incapacidad temporal, ya sea la incapacidad temporal por contingencias comunes o por accidente de trabajo. Es decir, no es posible, salvo en los casos que se contempla como compatibles, que es cuidado de menores afectados por cáncer y otra enfermedad grave, incapacidad temporal, viudedad u orfandad, no se permite otras prestaciones de seguridad social. Vamos. En este caso no sería posible. De hecho, en en muchos de los artículos que hemos nombrado, indica que viniera recibiendo hasta el 31 de mayo, porque habrá situaciones específicas de personas que por cualquier motivo, bueno, pues a lo mejor una operación han podido demorarla, pero un accidente surge cuando surge. Un parto surge cuando surge, ¿vale? Entonces, en ese caso, pues bueno, no sería compatible. Es decir, se ha dado las circunstancias, en otras ocasiones, lo que habría que hacer es, obviamente, avisar si tenemos nuestro gestor o nuestra asesoría, ¿no? Que se ponga en contacto con la mutua de la forma más Nos rápida comenta... posible. También cuando vosotros habéis tramitado, ¿vale? Os van a dar precisamente, pues, vuestro expediente va a estar asociado a una persona que es el tramitador o la tramitadora de la mutua con la que tengáis esta cobertura cubierta, ¿vale? Y con esa persona pues se le trasladarán todas las incidencias para que se respondan y para que se os aclare. Si de todas formas os genera cualquier tipo de duda, queréis tener una segunda opinión o queréis, bueno, simplemente quedaros más tranquilos, pues nos podéis trasladar obviamente vuestra consulta a nosotros para que nosotros os respondamos. Indiscutiblemente, si percibimos, porque claro, es un real decreto ley que
empezó a ser solicitado ayer, ¿vale? Pero si vemos que hay algún tipo de fallo en la norma o algo así, ya lo trasladaremos también para que pudiera haber una corrección. Al hilo, Enrique, de lo que estamos hablando, nos comenta Elisenda precisamente que le concedieron la ayuda, le pagaron, tuvo un accidente laboral y le piden que lo devuelva. Solo le pagaron Pero 3 meses. esos 3 meses que le piden que devuelva coincidieron con el tiempo en el que estuvo dada de baja por el accidente. Claro. ¿Coinciden o no coinciden? ¿O son previos esos 3 meses al momento en que se produjo? 2 meses, nos dice sí, que tuvo el accidente de moto y 2 meses sí coincidieron. Coincidieron 2 meses con la prestación, pero uno de los meses de prestación percibida no coincidió con el tiempo que estuvo de baja. Elisenda, si, vamos, puede habilitar el micro, sí, exactamente, nos dice que sí. Inmaculada, lo que acaba de decir. Hombre, en principio se supone que al no ser compatibles ambas prestaciones, por sentido común se tendría que entender que durante el tiempo que la persona coincidió en el percibo de las dos prestaciones tendrá que devolver aquella de las prestaciones que, como digo, coincidió con la del accidente, que en definitiva la del accidente está ahí y que la persona tiene que cobrar porque efectivamente se ha producido un problema y el que ha generado ese derecho. Pero ese mes que está ahí suelto, no sé hasta qué punto tendría que devolverse, porque lo que es la renuncia y la devolución hace referencia a cuando se superan unos límites de carácter económico. Lo que sí tenemos podría ser discutible. Elisenda, lo podría que ser tenemos que discutible. tener, por tenerlo más claro, es si nos pudiera facilitar tu resolución, no por aquí ni mucho menos, ¿vale? Sino por privado, es decir, a los números de teléfono o al correo electrónico que te hemos proporcionado, porque en la resolución te vendrá indicado cuánto tienes que devolver y en base a qué, ¿vale? Indiscutiblemente, aunque suspendas la prestación de cese, que como máximo va a ser un 70, dice si es un accidente de trabajo que desde el día siguiente vas a cobrar el 75, entre comillas estaría más beneficiada. Indiscutiblemente para nada hay beneficio cuando ha sufrido un accidente, ¿vale? Hablo desde el punto de vista de protección social porque el porcentaje que se percibe de prestación en ese caso es mayor, pero indiscutiblemente, es decir, para casos así tan particulares sí que tendríamos que tener la prestación, vamos, y la resolución en concreto que se te para saber cómo, y sobre todo porque entendemos que cuando es algo que ya ha sucedido, no viene conforme al Real Decreto Ley 11/2021 que estamos aplicando hoy, sino que será probablemente con respecto al Real Decreto 2/2021 o a cualquier otro anterior, ¿vale? Entonces, si o aplicando otra... tu resolución... Bueno, o aplicando otra normativa más genérica. Creo que iba a intervenir, me parece. No, que digo que ya me sabe mal estar acaparando el tiempo para... No, para nada, estamos aquí para poder atender a todos. Os mando un correo con la documentación y así me lo aclaráis. Muchísimas gracias. A ti, Elisenda. A ti, Elisenda. Mira, seguimos, si os parece, ¿vale? Manolo, para no demorarnos mucho. Sí, Antonio. Manolo, disculpa que te moleste. Es que ya al hilo, hay una pregunta en el chat que al hilo de lo que estamos hablando, que es de Mireia, que dice, una baja laboral temporal es incompatible con el cese. Es incompatible. Incapacidad temporal, claro, la incapacidad temporal puede ser o bien por motivo de accidente no laboral, o sea, accidente común y enfermedad, accidente no laboral y enfermedad común, que en este caso sería, pues, bueno, no laboral, y también por accidente de trabajo y enfermedad profesional, que sería laboral. En los dos casos es una incapacidad temporal. Entonces, esa incapacidad temporal, lo que conocemos como baja médica, ¿vale? Con esa incapacidad temporal es incompatible en los casos que efectivamente pues, se marcan dentro de la normativa, porque lo que dice realmente el decreto es que es incompatible con las prestaciones de seguridad social que no permiten compatibilizar la prestación con el trabajo, en este caso con el trabajo autónomo. ¿Qué ocurre? Que esa incapacidad efectivamente es incompatible. Si yo trabajo no puedo cobrar esa prestación. Por eso es incompatible tanto si es laboral como no. En el caso de Mireia, Antonio, creo que algo que bueno, de Mireia y de muchas más personas que están asistiendo hoy a este webinar, lo que sí que creo que deben de tener en cuenta es que, por ejemplo, igual que se articulan determinadas bajas, nosotros tenemos que ser los que tramitemos
¿vale? En este caso, ya os he dicho que para la prestación de cese de actividad, si no hacemos nada, entraríamos por el primer artículo, que es el 5, que es la exención de un porcentaje de la cuota según el mes. Si rellenamos el formulario y tramitamos, se nos va a resolver de forma favorable o no, en base de que se cumplan los requisitos indicados. Pero tenéis que tener en cuenta que, por ejemplo, un accidente de trabajo directamente, es decir, la autoridad laboral y demás va a dar parte y demás porque por temas de prevención de riesgos laborales y por temas de siniestralidad y demás, tenemos que ver que obviamente las condiciones de trabajo sean seguras. Y probablemente ese procedimiento no puedas evitarlo. Dice, pero hay determinadas bajas, creo que muchos de los autónomos y autónomas que están presentes en la jornada, en algún momento alguna baja pequeña, directamente ni la hayan tramitado. En el caso que nos indicaba que son 5 días, sabéis que va a empezar a cobrar a partir del cuarto si es una incapacidad temporal por contingentes comunes. Dice, pues si realmente vamos a cobrar 1 o 2 días y nos va a impedir el disfrute de la prestación que venimos recibiendo, dice, probablemente ni la tramitemos, ¿vale? Porque el hecho de tramitarla es directamente salir de la prestación de cese de actividad y que a los 2 días te quedes sin prestación por parte de la incapacidad temporal. Es decir, que creo que es un caso que también tendríamos que examinar con, bueno, pues atendiendo a la persona, atendiendo a lo que le haya sucedido, pero que, bueno, que obviamente la norma es bastante clara, como nos indicaban mis compañeros. Sí, a Vale. ver, es que aunque sean 5 días, en el momento que tú entras en situación de incapacidad, aunque sea un periodo muy corto, en el parte de baja lo indique que sean 3 días, 2 días, 1 día, es que ya entras. Claro, Entonces, pero por eso puedes no entrar. Es decir, Pero, puedes, a ver, en el supuesto tuyo sería un supuesto perfecto de incapacidad temporal, pero a lo mejor no lo tramitas para a ver, le evitar un puedes decir al perjuicio médico mayor. que no te dé la baja, efectivamente, le puedes decir al médico que no te dé la baja, pero ya te Pero es digo, que, que muchas veces que ni acudes al médico, es decir, te sientes mal y a lo mejor te quedas 3 días en casa y no acudes. Es decir, una persona que trabaja por cuenta ajena tiene que trasladar a la empresa lo que ha sucedido, pero el autónomo es autónomo en el sentido más amplio de la palabra. Y sabemos todos que hay muchísimos autónomos que lo primero que tramitan en su vida es la pensión de jubilación. Es decir, que y han tenido momentos en el que podrían haber accedido a una baja. Que no digo que no se tramite, es decir, tramitarla siempre que os vaya a beneficiar, pero si aquí os puede beneficiar otra cosa, pues en un índice mayor, pues es cuestión de sopesar y ver si realmente compensa o no. Bueno, seguimos si os parece, Sí, ¿vale? sí, Con vamos. el turno de preguntas. Otro de los usuarios, BT, te lo digo por si quiere luego intervenir, nos lanza 2 preguntas. La primera sería si la reducción de ingresos tiene que ser para cada trimestre o para los 2 en conjunto. Por ejemplo, el segundo trimestre reducción del 30 y el tercer trimestre reducción del 70. Si eso valdría, o cada trimestre tiene que ser reducción de más del 50%. Esa sería una. ¿La respondéis o lanzo la segunda Sí. también? No, hombre, claro, se responde Antonio. Creo Pues, que tú Antonio. indicaste antes ese apartado, si quieres profundizar. sí, disculpa, repíteme, Manolo, la Sí, pregunta. nos lanza esta pregunta. Si la reducción de ingresos tiene que ser para cada trimestre o para los 2 en conjunto. Es decir, si el segundo trimestre le vale una reducción del 30 y el tercer trimestre una reducción del 70. O cada trimestre tiene que ser la reducción de más del 50%. Hombre, aquí cuando nos habla, claro, nos habla de qué prestación en concreto, Manolo, no te lo dice, ¿no? Preguntas, no entiendo que, bueno, luego el segundo, a ver si va en consonancia a la primera, los rendimientos netos inferiores a 7.980 euros son para los 6 meses o para cada trimestre. Es una autónoma societaria en cese de actividad, se Vale, dedica al turismo. yo entiendo en este caso y entiendo que es para los 2 trimestres, es decir, no 6.650 o bueno, o incluso los ingresos fiscalmente computables no es que sean para, en este caso... La prestación sea, por cese, Antonio, nos ¿el dice. qué? La prestación por cese. No, Yo no, vamos a ver, ¿qué estamos hablando? no está hablando, bueno, Isma le está contestando también. A ver, la pregunta en este caso estamos hablando de los ingresos, ¿no? Sí, es la segunda, esa es la segunda. La primera es la que nos ha dicho de los 2 trimestres. Exactamente, pero claro, de los 2 trimestres de los ingresos computables, ¿no?
Los ingresos Sí, entiendo. Yo, a ver, si quiere este usuario incorporarse, nos lo puede aclarar esta pregunta. ¿Soy autónoma? Sí, si querían, ya que tiene la mano Feeling Good Feeling. levantada, si Ah, quiere que intervenir, podéis desmutar o incluso participar como Bárbara es que no le funciona el micro, pero bueno, Vale. Pero lo que Antonio. ¿Bárbara es Feeling Good? No. Sí, Sí, no. yo sí, me encuentro aquí. Y bueno, Vale. la pregunta, bueno, ¿puedo? Sí. Sí, claro, Feeling. Bueno, antes que nada agradeceros el trabajo que estáis haciendo, que es impresionante. Muchas Me he gracias. asociado a vosotros porque sois increíble y la verdad que lo agradezco muchísimo. Pues mira, mi pregunta es con esta última compañera que acaba de preguntar, casi parecida, porque mira, yo entraría en el artículo 8 con prestación extraordinaria de esa actividad, porque soy beneficiaria de una reducción. Entonces, todavía de una bonificación, perdón. Entonces, claro, estaría en el 50% de la base de cotización, pero la duda mía es en cuanto a la reducción de ingresos, porque sería fiscalmente computable lo que viene siendo los ingresos brutos, ¿verdad? A ver, en este Claro. caso, Feeling, ¿tu nombre es? Elena, soy Elena. Elena. Más que nada por poder dirigirme, que lo de Feeling Sí. Good suena divino, pero para poder Sí, ya. dirigirme con tu nombre, ¿vale? Sí. Mira, en el caso del artículo 8, que son aquellas personas que no entran en el artículo 7, que ni son de temporada, ni se ha producido un supuesto de suspensión por COVID-19, ¿vale? Que es el caso tuyo, ¿no? Digamos, en este sentido, pues vemos que los requisitos que nos piden es el alta antes del 1 de abril y hallarnos al corriente de la cuota. Aquí, sin embargo, en el tema de la reducción, ¿vale? Marca, creo que lo veis en pantalla, ¿no? Sí. Es decir, que los ingresos fiscalmente computables de la actividad del segundo y tercer trimestre de 2021 sumados, que claro, eso es como una Eso es promesa, sumado. Son claro, 6 meses. son 6 meses. Lo que pasa es que no Eso habla de es, vale. semestre como en normativa anterior porque forman parte de semestres diferentes. Es decir, el año tiene 2 semestres y Sí. el segundo trimestre es la segunda parte del primer semestre, por decirlo de alguna forma, parte de un trabalengua. Pero coge 6 meses que pertenecen a 2 semestres diferentes. Pero para identificarlo, habla de segundo y tercer trimestre de 2021, ¿vale? Y que eso sea inferior al primer trimestre de 2020, al igual que acreditemos que no superamos esos rendimientos netos de 6.650 en el segundo y tercer trimestre también. ¿Por qué? Porque Eso es. indiscutiblemente dice, ese es el límite que ponen, en este caso estamos viendo que el límite es un poquito más bajo en cuanto al rendimiento neto de lo que habla el artículo 7, porque los del artículo 7 sí que tienen tiempo cotizado para poder acceder directamente y aquí no se tiene tiempo cotizado, o se tiene muy poco tiempo cotizado, o se está en un caso, por ejemplo, como el tuyo, que es el de tarifa plana, ¿vale? Entonces, directamente tendríamos que tener esto en cuenta y saber, como ha comentado, para el tema de la renuncia o la devolución, Inma, que claro, estamos hablando hacia un futuro, es decir, nosotros vamos a tramitar y lo ideal sería que lo hiciéramos antes del día 21 para que se retrotraiga, digamos, al día 1 de junio y no se pierda un solo día de prestación, pero si sabemos que, por ejemplo, vamos a facturar en el tercer trimestre ya 7.000 euros, pues sería absurdo tramitarlo porque obviamente nos estamos saliendo. Sí, ¿vale? Enrique, disculpa, es por puntualizar una cuestión. Sí, claro. En la reducción de ingresos, cuando dice ingresos, hay que tener en cuenta, hay que confirmar con la mutua, que efectivamente también lo entiende así, los ingresos el tema de ingresos no restan los gastos, porque si no serían rendimientos. Eso En es, cambio, abajo que pone rendimiento neto de 6.650, en ese caso sí se entiende ingresos menos gastos, ¿de acuerdo? Porque sería lo que es el beneficio o el rendimiento neto. Arriba habla de ingresos fiscalmente computables, que sería la base, en este caso, la base que vaya a tener en el modelo 130 o 131. Entonces, confirmarlo bien con la mutua, que ellos también entienden esos ingresos como ingresos y no gastos, o sea, como ingresos y no rendimientos, ¿vale? Pues muy bien, muchísimas gracias por aclararme la duda. Recordaros a todos que siempre que hemos puesto solicitud, obviamente hemos puesto solicitud ante la mutua, porque es ante la mutua donde se hace. La mutua es la que tiene es el órgano gestor de esta cobertura y que en el momento en el que tramitéis, pues directamente se va a crear un número de expediente y va a estar asociado a vosotros y a una persona dentro de la mutua que es vuestro tramitador o tramitadora, es decir, con el que consultar cualquier tipo de incidencia.
Lo digo para que seáis conscientes de que también tenéis la ayuda por parte de la mutua que están colaborando con la Seguridad Social en este sentido. Seguimos, si os parece, porque hay bastantes preguntas en relación a lo que acaba de explicar que yo creo que quedan resueltas. De todas formas, volvemos a comentar que podéis incorporaros cuando queráis. Bueno, Noelia nos comenta que no llega a enterarse bien, ¿no?, sobre la reducción de ingresos en la prestación por cese de actividad en el artículo 7. La tenéis en el chat porque la acaba de hacer ahora mismo. Sí, voy al artículo 7 para que lo vea y nos ponemos aquí. A ver, en este caso, la reducción de ingresos computables fiscalmente es lo mismo, una disminución del 50%, De ¿no? más del Más 50%. 50% en el segundo y tercer trimestre. Es lo que comentaba anteriormente Enrique, que como no es el primer semestre, no coincide con el primer semestre del año o con el segundo, hablan de segundo y tercer trimestre. Entonces sería de más de 50% en ese semestre, en el que corresponde al segundo y tercer trimestre, en comparación con el segundo y tercer trimestre del año 2019, es decir, con el semestre que compone ese segundo y tercer trimestre. Y no superar el rendimiento neto, ingresos menos gastos, no superar el rendimiento neto de 7.980 en el segundo y tercer trimestre, es decir, en el semestre que corresponde o que se compone de ese segundo y tercer trimestre. Lo que sí quería yo comentar es que vais a ver, por ejemplo, que se habla de acreditar o no superar ese rendimiento neto y tiene cantidades diferentes. El artículo 7 es mayor que el artículo 8, ¿vale? Porque el artículo 7 indiscutiblemente tiene una trayectoria mayor. Son personas que llevan cotizando por esta cobertura y que tienen derecho al acceso, ¿vale?, a ella. Y también, en cuanto a los periodos que se van a tener en cuenta tanto en uno como en otro son el segundo y el tercer trimestre del 2021, pero la comparativa se hace con periodos diferentes. En el artículo 7, que es quien tiene derecho al acceso, porque además es compatible, ¿vale?, que es el artículo, se hace con el segundo y tercer trimestre de 2019. Mientras que en el artículo 8, que son los que no pueden acceder por el 7, y son, como hemos recalcado ya, los que están en tarifa plana, no tienen tiempo suficiente o no tienen ningún tiempo cotizado, se les pide que lo hagan con el primer trimestre de 2020, ¿vale? Por eso se le pide el alta antes del 1 de abril, porque si hubieran cotizado el 31 de marzo, con un solo día, ya habrían facturado el primer trimestre de 2020, ¿vale? Es decir, pero muchas veces yo creo que la disyuntiva, el problema que se os puede crear es saber por dónde podéis a lo mejor entrar a la normativa, ¿vale? Es decir, os invitamos por completo a trasladarnos vuestras consultas, porque de la forma más rápida posible intentaremos ponernos en contacto con vosotros y saber directamente, es decir, escuchando vuestro caso, deciros, vais por este artículo, vais por este otro, hay que intentarlo, ¿vale? Hay que tramitarlo. Lo ideal sería antes del día 21, obviamente, para no perder ni un solo día. Y en el caso en el que por cualquier circunstancia no podáis acceder, vais a tener siempre el tema de la extensión, ¿vale? Siempre y cuando vinierais disfrutando por lo de los artículos 6 y 7 del Real Decreto Ley anterior, hasta el 31 de mayo. Mira, tenemos una última pregunta que también en principio responde o se engloba dentro de otras que hay en el chat y nos la realiza Lorena. En relación a cómo se puede consultar el tiempo cotizado en cese. Parece ser que en la mutua no se lo saben decir. Si hay alguna... Es lo que le he comentado yo antes. Sí, Mira, puede acceder a través de sede. sabiendo lo que ha estado pagando, que eso con un extracto bancario sabe perfectamente lo que ha estado pagando durante ese tiempo. Sabiendo lo que ha estado pagando, la cuota que ha estado pagando, sabemos perfectamente si ha estado pagando cese o no la ha estado pagando. Después, en segundo lugar, está también el tema de que antes del 2019, para poder acceder a, digamos, tener la prestación, había que hacerlo de forma voluntaria, es decir, comunicar a la Tesorería General de la Seguridad Social que queremos cotizar por cese de actividad, ¿de acuerdo? Los propios gestores, que son los que nos llevan la documentación, los que nos gestionan nuestros negocios, nos ayudan a la gestión. Certificado digital y que pueden ver el informe de bases de cotización y por tanto de esa forma también demostrarlo.
los recibos, que hay una forma que os he mandado un enlace a través de los mensajes de mensajería, hay un enlace para poder consultar los recibos de que hemos estado haciendo efectivos, ¿vale? En sede, aquí lo tenéis, consulta de recibos emitidos para el régimen especial de trabajadores autónomos. Arriba he puesto el enlace. En este O sea caso, que- la web de Seguridad Social, vamos, las redes sociales de la misma, a través de Importas y de los nuevos mecanismos, cada vez se ha digitalizado más. Es decir, la digitalización no ha llegado solamente para nosotros, sino que también se hablaba de la digitalización en la administración electrónica y cada vez ha creado más recursos para que sin necesidad de salir de casa, pues podamos acceder precisamente pues, a saber el importe del recibo, y sabiendo el importe del recibo ya nos dice a nosotros mucho, ¿vale? Por eso, como os dice Irma, mecanismos hay, ¿vale? Pero indiscutiblemente entiendo que la mayoría tenéis un gestor, tenéis trabajáis con una gestoría, con una asesoría, con especialistas en diferentes materias, dice, pero que pueden consultar perfectamente, ¿vale? Y probablemente simplemente con una mínima conversación con nosotros, por los importes que nos digáis, podríamos llegar a saber también, y en función de los periodos disfrutados anteriormente, si tenéis el perfil o no de un artículo u otro. Bueno, algunas últimas nos están entrando, la podéis ir siguiendo en el chat, nos dicen que qué ocurriría si solicita la ayuda por alguno de los artículos 7 y 8 y luego no cumple los requisitos, si pierde la exención. No, en principio tú puedes tramitar la exención, vamos, la exención no se tramita, perdón, puedes tramitar el artículo que creas, ¿vale? Porque consideres que tienes acceso al mismo. De todas formas, es muy raro que, es decir, con un perfil nos vayan a excluir de un artículo. Es decir, yo lo que quiero que tengáis aquí muy presente es, obviamente lo ideal es que cada uno pueda acceder a una prestación, pero la meta no tiene que ser, tengo que acceder a la prestación porque tengo que conseguir, no. La meta tiene que ser, voy a acceder a la prestación porque con la reducción o de ingresos, con el límite de rendimientos netos que se me marca, cumplo el perfil. O creo que voy a cumplir el perfil, porque si no, ya lo he comentado Isma, y lo pongo en una de las últimas diapositivas, en el caso de, perdón, aquí, es decir, de no cumplir con esos requisitos, con esa bajada de ingresos, de superar los días de pluriactividad marcados, en el caso, por ejemplo, del autónomo de temporada, dice, tendré que renunciar o devolver por iniciativa propia. Pero si directamente me descartan, sigo con la exención y no hay problema, ¿vale? En principio no debería dar problema, porque eso es lo que, digamos, se ha acordado y es lo que se ha trasladado en la normativa. Si viera el más mínimo problema, nos lo hacéis saber y, vamos, plantearíamos reivindicaciones para que se corrigiese cualquier deficiencia en ese sentido. Bueno, luego acaba de entrar otra, Luis nos dice si estas nuevas ayudas son todas para autónomos que estaban cobrando hasta el 31 de mayo de 2021, si no has cobrado esa ayuda a esa fecha, pero sí otras anteriores, ¿podría cobrar la nueva ayuda de cese de actividad? En el artículo 7 marca precisamente, creo que lo tenéis en pantalla, este párrafito. Así que son los que tienen derecho y que es la prestación por cese de actividad compatible. Asimismo, aquellos autónomos que no hubieran solicitado las prestaciones anteriores, estamos hablando las del Real Decreto Ley 2/2021, que digan de febrero hasta mayo, hasta el 31 de mayo, y tuvieran a fecha de junio periodo de prestación, podrán solicitar esta ayuda. Las del artículo 7, es decir, que por aquí sí podrían entrar. Muy bien. Ya lanzamos una última, estamos creo que ya fuera de tiempo, no solo a 11:30. Porque ya tiempo estamos desde las 11, pero Sí, estamos bueno, encantadísimos de poder estamos... hacer sí, no por retenemos, supuesto. es decir, no queremos retener a nadie en contra de su voluntad. Obviamente los que tengáis que salir por otros compromisos lo entendemos perfectamente, y tanto si salís como si os quedáis y queréis hacer algún tipo de consulta, tenéis pues nuestro teléfono, nuestro correo electrónico, y tenéis también obviamente a vuestro fidelizador, pero los que queráis seguir, pues no tenemos ningún tipo de problema en mantenernos con vosotros y poder resolver vuestras dudas. Muy bien, yo vuelvo a colocar de nuevo el correo de contacto, ¿vale? Para que, en fin, ya sabéis que podéis personalizar todas las consultas y dirigirnos pues de una manera mucho más cercana o más personal, ¿no? Valga la redundancia con nosotros, más íntima, sí, no me salía la expresión. También nos dice Noelia, al hilo de la renuncia anterior de la que hablábamos, si existe algún tipo de formulario tipo para esa renuncia o devolución. Si
En principio, bueno, Genial. como la renuncia y la devolución, igual que la solicitud, se va a hacer a través de un formulario. En concreto, la solicitud se hace a través de un formulario que marca la mutua. Son muy parecidos, pero no son idénticos, ¿vale? Pero en el momento en el que se haya tramitado y se haya aceptado, tenemos esa persona de contacto en la mutua. A esa persona de contacto tendríamos que indicarle cómo proceder, ¿vale? Porque claro, mutuas no hay una, ni dos, es decir, hay varias. Entonces, ¿cómo proceder para poder proceder a esa renuncia siempre que lo hiciéramos antes del 31 en los artículos 7 y 8 y antes del 30 en el artículo 9 o ya la devolución por iniciativa propia? De todas formas, tampoco tenéis que tener miedo de si se os ha pasado el plazo, es decir, las comprobaciones van a ser a partir de 2022. Simplemente que tengáis en cuenta, que obviamente yo entiendo que todo dinero que entra bueno es, porque las circunstancias no son las óptimas, pero como esto realmente no vamos a poder contrastar que se cumple hasta pasado el periodo, que seamos cautos también con ese dinero para, por si sucede el momento en el que desgraciadamente tengamos que renunciar o devolver. Bueno, acabo de entrar otra también de Bárbara. Si nos Sí. comenta si en el núcleo familiar hay 2 autónomos y se reduce la ayuda. Sí, se ha comentado y pasaría al 40%, ¿vale? Según el artículo y demás, pero hay momentos en el que se cobra el 70 o el 50, pero en el momento que hay más, vamos, hay 2 o más autónomos dentro de la unidad familiar, pasaría al 40%. Muy bien. Bueno, pues en principio por chat no ha entrado nada más. Ya os digo que, bueno, igual que os ha comentado Enrique, que podéis lanzar aquello que necesitéis, podéis desmutaros, está habilitada esa opción. Y si no, pues bueno, recordaros de nuevo, ahí lo tenéis en Sí, lo pantalla. dejo en pantalla. La guía es importante, os he dejado antes el enlace directo a todas las guías que se han hecho desde que estamos desde que se declaró estado de alarma. Todo lo que tiene que ver con el entorno COVID, pues tenéis una sección en ata.es para descargaros las guías por comunidades autónomas, por decretos, por normativa. Y nada, volver a comentaros que ata@andalucía.com y el teléfono que veis en pantalla, 900-100-060, estamos dispuestos, en fin, tenéis vuestro asesor personal, como bien han comentado los compañeros, y cualquier cosa que necesitáis a ampliar esa información o esa cercanía o que podáis necesitar en un momento dado, pues nada, animaros y sin ningún tipo de problema podéis poneros en contacto con nosotros a través de esos medios. Por chat, ya os digo, no ha entrado nada más. Por mi parte, daros gracias, Enrique, Inma, Antonio y por supuesto a todos los que habéis asistido, nos habéis acompañado. No os quedéis con ningún tipo de duda. Volvemos a reiterar esos medios de comunicación y de contacto con nosotros y nos vemos en la siguiente. Si no tenéis ninguna otra cosa, Enrique, No, Inma o Antonio. nosotros, vamos, creo que es algo conjunto. Dar las gracias a todos los participantes, a todas las personas que han asistido. Agradecer también que haya sido dinámico, que haya habido participación, que obviamente creo que la pregunta a lo mejor de determinadas personas puede resolver la duda de varios. Y por supuesto, es decir, como decía Manolo también, si queréis a lo mejor algo ya más específico, tratarlo de forma más íntima, pues bueno, tenéis ahí para contactar con nosotros y tenéis también a vuestro fidelizador, a vuestros asesores dentro de ATA, que no dudéis en hacerlo y que si en esa primera consulta o en esa segunda, que el que necesito es que le llamemos una vez, le vamos a llamar una vez, pero el que necesite que le llamemos 7, le llamaremos 7. Que no hay ningún tipo de problema. Que lo importante es que os quede claro y sobre todo que tengáis también, si os van a tramitar vuestros gestores o vuestros asesores, quien sea, os lo vais a hacer vosotros, pero siempre que tengáis en mente que sea antes del día 21, que no es porque después no se pueda, sino porque obviamente ha habido un cambio y ya no sería a partir del día siguiente, sino a partir del primer día del mes siguiente, es decir, podemos perder varios días, incluso semanas, ¿vale?, de prestación y lo ideal sería hacerlo con anterioridad. Que no nos agobiemos por el tema de la documentación, porque la documentación no la podemos tener, porque es que el trimestre, ni siquiera el segundo ha acabado, y el tercero mucho menos porque no ha empezado. Entonces, que todos esos documentos, en caso en el que sea necesario, se aportarán muy con posterioridad, en 2022. Pero ahora únicamente lo que hay que hacer es el trámite ante la mutua. Y como es la quinta vez que ocurre, ¿vale?, pues las mutuas están ya muy especializadas en este ámbito. Es decir, tienen prácticamente, en muchos casos, volvéis a tener los mismos tramitadores. Entonces no lo dejéis, ¿vale? Y sobre todo intentar hacerlo antes del día 21 si lo necesitáis, porque así no perdéis prestación. Inma y Antonio, si queréis comentar algo Sí. vosotros.
No, Lo mismo que, vamos, confirmo lo dicho por ti, vamos. Además, por aquí estoy encontrándome a alguna que otra persona que ha atendido por teléfono y, Sí. y se alegran también de que esté por aquí porque sabían que estaba un poco chunga con el tema COVID y gracias por los mensajes. Bueno, pues nada, yo creo que podemos dar por finalizada esta sesión. De nuevo agradeceros tanto a los compañeros, a los ponentes, como a todos los que habéis asistido. Y ya os digo que estamos a vuestra disposición. Habrá más webinars, supongo, dentro de... En fin, conforme vaya saliendo normativa y os lo vayamos necesitando, nos vaya a tener a vuestra disposición. Y nada, que te transmito desde luego y comparto lo que nos está diciendo por el chat. Que paséis todo un buen día. Y que, por supuesto, gracias a todos vosotros, porque sois los que realmente hacéis posible quizá todo este embrollo, ¿no? Todo este trabajo y nosotros, pues, es nuestro trabajo y desde luego súper agradecido de compartirlo con vosotros, ¿vale? Muchísimas gracias y que tengáis todos un buen día. No. Adiós, hasta luego.